Pues vamos a dar comienzo ya por respeto sobre todo a los que os habéis conectado y sobre todo también para nuestro ponente, que sé que tiene una agenda súper apretada. Entonces, buenos días a todos y a todas. Antes de nada, quería agradeceros pues, vuestra participación, implicación y especialmente el tiempo que dedicáis a este tipo de formaciones que al final yo creo que nos enriquece y refuerza nuestro trabajo diario. El 14 de febrero arrancamos con la formación Igualdad y Prevención de la Violencia de Género para asistentes personales en salud mental, proyecto que está enmarcado dentro de las acciones de promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de lucha contra la violencia de género de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León. Esta formación tiene un valor añadido a través de 3 webinarios formativos. El primero tuvo lugar el pasado 16 de febrero en el que compañeras de nuestro movimiento asociativo pues nos ampliaron la visión a través de 3 buenas prácticas en la detección y prevención de la violencia de género a través de la asistencia personal. Y hoy es el turno de abordar otra temática muy interesante y eje central de todas nuestras intervenciones, que es la atención centrada en lo importante para la persona, que va a estar a cargo de Carlos Salgado Pascual. Carlos es doctor en Psicología por la Universidad de Almería en el programa de doctorado de Análisis Funcional en Contextos Clínicos y de la Salud y se ha especializado en Análisis Funcional en Contextos Clínicos y en la aplicación de las terapias contextuales, en especial de terapia de aceptación y compromiso y mindfulness. El doctor Salgado es director gerente y responsable asistencial del Centro de Psicología SICAT, primer centro en España que atiende a personas con trastorno mental grave y cronificado desde una perspectiva contextual funcional. Actualmente es profesor universitario y autor de las guías para la activación del proyecto de vida para diferentes colectivos de personas que acuden a los servicios sociales, editadas y publicadas por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, y creador también del modelo atencional AFIC, que es de lo que nos va a hablar, atención centrada en lo que es lo importante para la persona. Además ha sido psicólogo del Centro Hospitalario Benito Meni de Valladolid, donde ha llevado a cabo su labor durante 7 años y es autor de la tesis doctoral Comparación de 2 protocolos de intervención basados en la terapia de aceptación y compromiso, y también entrenamiento en mindfulness en personas con trastorno mental crónico. Para todas aquellas cuestiones que os surjan o las preguntas o algo que queráis plantear a Carlos, pues podéis utilizar el chat y una vez finalizada su intervención, pues le transmitiremos esas preguntas que tenéis y para que él los pueda responder. Así que sin más, Carlos, pues si quieres puedes empezar. Bien, buenos días, espero que me escuchéis bien. Muchísimas gracias a la Federación de Salud Mental de Castilla y León por invitarme. La verdad es que para mí es un placer. Si bien es cierto que tengo la agenda muy cubierta, pero he tenido la agenda hasta este momento. Llego ahora mismo a casa porque he dado clase desde las 8 hasta las 12, pero ahora tengo tiempo. O sea, por mi parte, tengo tiempo para algo que a mí me apasiona, que es contribuir en la medida de lo posible con todo aquello que hemos trabajado en los últimos años. Y para mí es de especial importancia hoy y de especial satisfacción porque llevo realizando formación en los últimos años, en los últimos 3-4 años, mucha formación en el ámbito de los servicios sociales, pero que es para mí un trabajo apasionante, pero me gusta muchísimo cuando tengo que abordar el tema de la salud mental. A mí es un tema en el que me considero que he trabajado durante muchísimos años y estoy especialmente contento. Entonces, voy a empezar, voy a compartir la pantalla. Mira, sí, te tengo yo creo que hacer me tienes que anfitrión. habilitar. Eso es. Más, a ver, convertir en coanfitrión, ¿vale?
Prueba a ver ahora si puedes. Sí, vale, muy bien. Ya está. ¿Se ve bien? Vale. Se ve Muy bien. estupendo. Muy bien. Pues tenemos más o menos en principio una hora para luego poder hablar un poquito. Hay muchas cosas que me gustaría exponer, con lo cual, bueno, en la medida de lo posible voy a intentar ir rápido, pero a la vez contar todas las cosas que quiero contar. Espero no quedarme nada en el tintero. Simplemente me gustaría empezar considerando a los asistentes la posibilidad de que cosas mágicas puedan suceder, cosas mágicas que puedan suceder en lugares donde ni siquiera nos lo imaginamos, que están ahí a la vuelta de la esquina, en lugares insospechados y que solamente hay que recorrer el camino. Lo único que, desde mi perspectiva, mi presentación va para que podamos recorrer ese camino conjuntamente y que podamos ver dónde ocurren cosas mágicas simplemente con el hecho de conectarnos con otras personas y conocer su esencia, su identidad, quiénes son, y hacer sentir que nos importa y que nos importa aquello que nos cuentan. Antes de empezar, me gustaría de una manera muy rápida hacer una presentación que yo hago siempre desde hace 12 años aproximadamente y que en este ámbito le veo con muchísimo significado. Desde hace 12 años yo suelo hacer la presentación de quién soy yo y quién son mis acompañantes, porque además tiene un enorme sentido en una sesión como la de hoy. Yo os voy a contar quiénes son mis acompañantes. Yo los tengo siempre aquí. Esta es una caja que representa, es una caja que me hizo mi hija hace un montón de años, y hace 12 años aproximadamente, y representa mi historia, mi experiencia. Realmente es la historia y la experiencia de todos, quedaría representada con una caja como esta. La historia de cada uno de nosotros, de todas las personas, son como una hucha, donde nosotros podemos meter cosas, pero no podemos sacarlas. Nos encantaría sacarlas, nos encantaría sacar cosas o experiencias de nuestra vida, pero no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque la experiencia, ya la ciencia lo ha investigado suficientemente, solo es sumativa, no resta. Es como si tuviésemos una calculadora donde solo tiene teclas de sumar, no tiene teclas de restar. Entonces, os voy a contar un poco quién son mis acompañantes y algo de mi propia historia. Y así, de esta forma, me presento y contextualizo de alguna forma qué os voy a contar y por qué puedo contar lo que puedo contar. Bien, dentro de mi caja, dentro de mi experiencia, hay como dos acompañantes que siempre van conmigo, de manera explícita o implícita, que son estos dos muñequitos que veis aquí. Uno es más feo que otro, aunque mis alumnos siempre dicen que no, que son los dos muy chulos, pero bueno, yo los compré con la idea de que uno sea más feo que otro. Os voy a presentar quiénes son. Este, que en principio es el más feo, representaría mi miedo a hablar en público, representaría un poco lo que yo estoy sintiendo en estos momentos cuando tengo que hablar con todos vosotros. Representa la sensación de palpitaciones, de sudoración, mis pensamientos de que a lo mejor me va a salir mal, que no lo voy a hacer bien, que me voy a trancar cuando hablo, etcétera, etcétera. Luego os cuento un poquito más sobre él, porque está siempre implícito en determinados momentos cuando voy a empezar un curso, una conferencia, un congreso o simplemente cuando voy a dar clase. Y este otro representa el ego. Este es mi ego, que seguramente todos conoceréis de alguna forma. El ego es eso que se hincha mucho, se pone así muy, muy grande cuando te llaman para una conferencia, para un curso, para un congreso y te vienen a la mente pensamientos de, hombre, pues será que algo puedes aportar, será que sabes mucho sobre el tema, etc. ¿Qué pasa? Que a medida que pasa el tiempo, a medida que se va acercando el momento del curso, de la conferencia, del congreso, este que es el ego se va haciendo más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, y este que es el miedo a hablar en público se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta este momento, el momento en el que nos encontramos ahora.
Os voy a hablar un poquito más sobre este, aunque los dos, de una forma implícita o explícita, van a estar siempre presentes. Pero quiero hablaros un poquito más sobre este, sobre mi miedo a hablar en público. No sé si sabéis, los chavales en torno a los 2 años suelen pasar por una etapa de disfluencia fisiológica, llaman los profesionales, que es que cuando empiezan a hablar repiten sílabas. Se llama disfluencia fisiológica y es un proceso perfectamente normal. Lo que pasa es que yo nací y yo vivía en mi casa con mis padres y con mi abuela, y mi padre era una bellísima persona que además me ha enseñado muchos valores. un momentito, lo siento. Pero él era una persona muy sensible a los temas del lenguaje. Era muy sensible a los temas del lenguaje fundamentalmente porque hablaba muy rápido. Mi abuela también y mis tíos también. Entonces, de alguna forma era muy sensible a todos los temas relacionados con el lenguaje. Entonces, cuando yo pasé por esa etapa de disfluencia fisiológica que repetía sílabas en torno a los 3-4 años aproximadamente, que es cuando empiezas a aumentar tu lenguaje, mi padre me gritaba y me decía, ¡pero párate! En su afán de querer que no tuviese problemas en el futuro y en su afán un poco de quitarme dificultades de en medio, me decía todo eso. Y no sé si sabéis que se produce todo un efecto paradójico. Cuanto más te gritan en ese sentido, tú quieres acabar más pronto, quieres satisfacer lo que te están indicando y entonces se bloquea uno cada vez más. Y entonces yo me vi a los 5, 6, 7 años de la mano de mis padres, de psicólogo en psicólogo, de psiquiatra en psiquiatra, de logopeda en logopeda, porque me había convertido en el niño tartamudo de clase. Yo era el niño tartamudo. Iba con mis padres de la mano un poco a ver si podíamos solucionar ese problema. Entonces me iba a los psiquiatras, iba a los logopedas, iba a psicólogos y me mandaban a hacer una serie de ejercicios. Yo en mi mente con 6, 7 años mi idea era que me pasaba. No sabía muy bien qué me estaba ocurriendo. No tenía una conciencia muy clara de qué me estaba ocurriendo. Dentro de mi experiencia, dentro de mi historia, dentro de mi caja, hay una cosa que es un libro que ahora mismo os voy a enseñar. Es este libro. Es el libro de Fábulas de Iriarte. Es un libro del año 73. Así doy un poco de pistas sobre mi edad. Es un libro que yo tuve que comprar, mis padres tuvieron que comprar, porque yo iba muy jovencito a los profesionales, porque en las sesiones yo tenía que leer en voz alta estas fábulas y además lo tenía que hacer entonando, como si estuviese cantando, ¿vale? Como si estuviese cantando, porque se supone que si yo leía de esa forma no me bloqueaba y no tartamudeaba. Y entonces yo tenía que estar como en el pasillo de mi casa, porque también me mandaban deberes para casa, tenía que estar en el pasillo de mi casa realizando esos ejercicios. En voz alta tenía que leer y como cantando para que escuchase mi padre que estaba realmente haciendo los ejercicios. Y además lo hacía con los pies estando de puntillas, porque tenía los pies planos. Lo tenía todo en ese momento. Tenía que hacer los ejercicios en casa, en el pasillo de esa forma. Y entonces yo hacía algo así como el guacamayo y la... Bueno, esto yo lo sé hacer fenomenal porque lo he hecho durante 10 años aproximadamente. Pero yo no os traigo esto para enseñaros solamente qué es lo que yo hacía en esos momentos. Os traigo esto por una cosa que hay en la contraportada. Es un dibujo que ahora mismo os lo enseño porque os lo he escaneado. Si veis, este libro me emocionó mucho cuando vi el dibujo porque me lo dio mi madre hace unos cuantos años y fue cuando me decidí a hacer esta presentación en un congreso en concreto. Le arreglé
Como veis, le he arreglado y lo utilizo para este tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que viene en esta portada? ¿Cuál es el dibujo? Bueno, quiero que veáis, ese soy yo con esa edad, más o menos. Y este es el dibujo que yo hice más o menos con esa edad. Es el dibujo que tenéis en la portada. Yo tengo una conciencia clara de haberle hecho, no tengo una conciencia clara ya del momento exacto, pero ahí pone Carlos está enfermo. Esa era mi concepción en ese momento, mi idea en esa concepción es que había algo que estaba roto en mí. Había algo que estaba funcionando mal en mí porque yo me veía de la mano de mis padres yendo de un sitio a otro y preguntándome qué es lo que me ocurre, qué es lo que me pasa. Y me he pasado 40 años aproximadamente luchando y peleando con esto que se supone que era una enfermedad. Aunque luego vamos a ver que no es una enfermedad porque nadie me ha demostrado que lo sea. Y me he pasado 40 años luchando y peleando contra ello. Y lo he hecho de muchas formas. Cuando yo era pequeñito luchaba no preguntando en el colegio, no yendo a pedir a los kioscos. A medida que fui creciendo luchaba de otra forma para que no se notase. Cuando mi madre me preguntó con 18 años qué estudios iba a hacer a partir de ese momento, le dije cualquier cosa en la que no tenga que hablar. La he liado, porque realmente ahora no hago otra cosa que hablar. Incluso cuando tenía 33 años, fui de nuevo a una psicóloga en mi afán de luchar y de pelear porque esto no se notase. Y la psicóloga dio en el clavo. Me dijo, mira, Carlos, tú lo que tienes es una disfemia. Dije, tate, ya está. Lo tengo claro. Me puso una etiqueta, pero no me ayudó en nada. Fue en torno a hace 12 años, aproximadamente 12, 13 años, que tiene que ver con que yo inicio mi tesis doctoral. Fue en torno a los 12 años cuando decido hacer esta presentación en un congreso, donde decido poner encima de la mesa mi vulnerabilidad. Y decido poner encima de la mesa mi vulnerabilidad porque la vulnerabilidad es lo que nos une a los seres humanos y no lo que nos diferencia. Lo hago por primera vez hace 12 años en un congreso y mi vida cambia a partir de ese momento. Mi vida se empieza a hacer mucho más grande. ¿Significa eso que ya no me bloqueo cuando hablo? No, seguramente lo podréis notar porque si estoy mucho tiempo hablando y me canso mucho, y de hecho ya llevo 4 horas de clase, pues es probable que me bloquee. Pero mi vida es mucho más grande, mucho más significativa. ¿Vale? Bien, yo quiero empezar siempre con esta presentación porque lo que quiero es poner encima de la mesa mi vulnerabilidad. Mientras yo dé esta videoconferencia, la vulnerabilidad está permitida entre nosotros, porque la vulnerabilidad es lo que nos une y no lo que nos diferencia. Y una vez que he puesto la vulnerabilidad encima de la mesa, me gustaría explicaros en qué es lo que yo he trabajado, qué es lo que trabajo y por qué puedo hablaros o en qué puedo contribuir en esta videoconferencia. Yo empiezo a trabajar, soy psicólogo, empiezo a trabajar en el ámbito de los servicios sociales, trabajo 7 años en el ámbito de los servicios sociales con personas en situación de vulnerabilidad social y cuando acabo ese trabajo me incorporo al ámbito de la clínica. Empiezo a trabajar en 2 centros hospitalarios que tradicionalmente han sido hospitales psiquiátricos. Ahora tienen otras unidades, pero tradicionalmente han sido hospitales psiquiátricos. De hecho, el complejo hospitalario San Luis de Palencia, ya no me acuerdo si era el de mujeres o el de hombres, pero era el centro hospitalario en Palencia. Son de la misma entidad, empiezo a trabajar en el San Luis, pero luego me trasladan en Itomeni, ya más cerca de casa, en donde trabajo durante 7 años más. El entorno de trabajo de un hospital psiquiátrico de este tipo es un entorno muy biomédico. El modelo que está a la base es un modelo tremendamente biomédico. Y yo trabajo allí durante 7 años, pero a la vez, bueno,
creo que huelga decir que en centros hospitalarios de este tipo que tienen unidades de larga estancia, pues viven personas, en concreto en el Hospital Benito Merni había personas que llevaban viviendo incluso 20, 25 años. Tienen unidades de larga estancia, viven allí algunas personas desconectadas del mundo y con poco funcionamiento social. Durante ese tiempo yo hago mi tesis doctoral, que es una comparación de dos protocolos de intervención, dos técnicas dos terapias de lo que se denominan actualmente terapias de tercera generación, que el modelo que está sobre la base, la filosofía que está a la base es un modelo diferente, como os comentaré luego, diferente, que no significa ni que sea ni mejor ni peor al modelo médico que impregna el ámbito de los hospitales psiquiátricos. Mientras yo realizo mi tesis doctoral, que es la comparación entre un protocolo de terapia de aceptación y compromiso y un protocolo de entrenamiento en mindfulness en personas con trastorno mental grave y crónico, yo me intereso en conocer cosas con las personas con las que yo trabajo. Y aprendo tres cosas. Tres cosas para mí son fundamentales que me gustaría exponer, que son conclusiones que yo saco de mi trabajo con las personas diagnosticadas de enfermedad mental y con las que estuve trabajando, que eran personas con un nivel de cronificación muy elevado. A mí me interesó muchísimo qué es lo que sentían las personas, qué experimentaban, qué pensaban, qué sentían, cómo les impactaba el diagnóstico de enfermedad mental, cómo les impactaba la etiqueta o el diagnóstico de enfermedad mental. Y una de las actividades que yo hacía era hacer sesiones grupales, y en esa sesión grupal yo les ponía en una pizarra muy, muy grande una palabra y les decía, yo os voy a poner una palabra y me gustaría que expresaseis todo aquello que os venga a la mente cuando escuchéis esa palabra. No pongáis filtros y lo primero que os venga a la mente me lo exponéis. Y les ponía la palabra, y la palabra era enfermo mental. Al principio les costaba un poquito echar a andar, echar a explicar lo que les venía a la mente sin filtros, lo primero que les venía a la mente ante esa palabra, pero poco a poco se iban animando y a mí me sorprendió tremendamente, porque lo que les venía a la mente cuando escuchaban la palabra enfermo mental era tremendo, era tremendo. Asesino, minusválido, soledad, enfermo, incapaz, loco, inútil, criminal, enfermo, raro, agresivo, discapacidad, etc. Yo no me podía imaginar la losa tan tremenda que le cae a una persona encima cuando le diagnostican de una enfermedad mental, sea la que sea. Por lo tanto, mi primera conclusión es que el diagnóstico de enfermedad mental no era neutral, no es neutral. O sea, cuando a uno le diagnostican una enfermedad mental, lo que le cae encima, lo que le viene encima a la mente, nos gustaría que no le viniese solamente. Pero de momento es lo que a las personas les viene, queramos o no. Y a mí me preocupaba especialmente saberlo y conocerlo. Con lo cual, el diagnóstico de enfermedad mental no es neutral. No es neutral. Y eso lo sabemos, creo que toda la sociedad lo sabe. Y toda la sociedad hace un esfuerzo especial, por eliminar ese estigma. Pero hay efectos paradójicos en la eliminación de ese estigma. Otra de las cosas que yo aprendí es que si bien la sociedad hace todo lo posible para desestigmatizar, como he dicho antes, se hacen días de la salud mental, jornadas de la salud mental, se hace todo lo posible, ocurrían cosas como muy paradójicas. A veces no sabemos cómo hacerlo. Me acuerdo de uno de los años que en el centro hospitalario se hizo el Día de la Salud Mental.
con el objetivo fundamental de desestigmatizar la enfermedad mental. Y entonces lo que hicieron es llevar un programa de radio. Yo no sé qué programa fue, si fue la COPE, la SER, un programa de radio de nuestra ciudad, y se emitió desde el hospital, con lo cual bajábamos los profesionales allí a escuchar el programa, bajaban los pacientes, todas las personas que estaban ingresadas allí, etc. Y no se le ocurre otra feliz idea, con toda la buena intención, con toda la buena intención, no se le ocurre otra feliz idea al comentarista que estaba allí de plantear, bueno, pues estamos aquí en el Día de la Salud Mental, en el Centro Hospitalario Benito Domeni, con todas estas personas que tienen estos problemillas. O sea, daba la sensación de que la enfermedad mental, o para desestigmatizar lo que era la enfermedad mental, había que poner un hillo o unilla para quitarle relevancia. Y eso a las personas que yo hablé con ellas, las personas que estaban ingresadas allí, les generó un enorme enfado. ¿Por qué? Porque lo que nadie puede dudar de las personas que están diagnosticadas por enfermedad mental es que son personas luchadoras. Luchan tremendamente, luchan tremendamente. Otra cosa es que su lucha, le genera un efecto muy paradójico, que lejos de sacarle de esa situación, a veces le hunde más en la situación. Pero lo que nadie puede dudar es que luchan tremendamente. Y además, algo que a mí me sorprendía tremendamente, y es que que había una incoherencia tremenda en cómo abordábamos la desestigmatización. O sea, ¿cómo era posible que hiciésemos días de la salud mental para desestigmatizar la enfermedad mental, pero el primer paso cuando alguien ingresaba y era diagnosticado de un trastorno grave, como puede ser una psicosis o cualquier otro trastorno grave, el primer paso era que había que trabajar con la persona la conciencia de enfermedad, la conciencia de enfermo. A mí me generaba una cierta incoherencia. O sea, sabiendo lo que es el diagnóstico de enfermedad mental, la losa que eso supone, desestigmatizar va primero con un trabajo en conciencia de enfermedad. A mí me generaba muchas dificultades. Porque si yo trabajo la conciencia de enfermo, evidentemente estoy potenciando la estigmatización, porque lo primero que le viene a la persona en el concepto de enfermo mental es ese estigma que hay y como podía haber en las sesiones grupales. Y la tercera cosa que yo me aprendí de cuando yo trabajaba en el hospital era que cuando yo hice mi tesis, una de las cosas que me planteaba, una de las hipótesis que yo me planteaba era si las personas que eran diagnosticadas de determinados trastornos mentales o enfermedades mentales, había enfermedades o había trastornos mentales que eran crónicos o si se convertían en crónicos porque no sabíamos solucionarlos. ¿Vale? Si había trastornos o enfermedades crónicas per se, o es que se convierten en crónicas porque no sabemos solucionarlo. ¿Vale? Y mi tesis, evidentemente, una de las cosas que yo concluí en la tesis es que los trastornos mentales se convierten en crónicos en muchas ocasiones porque no sabemos cómo solucionarlos. Y a partir de ahí me veo aplicando una metodología, una filosofía, una forma de percibir al ser humano diferente a lo que es el modelo biomédico, al modelo mecanicista que está a la base del modelo biomédico que se trabajaba en el hospital. De tal forma que no voy a hablar mucho sobre el tema, pero hay dos perspectivas filosóficas. Una se llama mecanicismo, que está a la base
del modelo biomédico, y otro es el contextualismo funcional, que está a la base de otro tipo de intervenciones más conectadas con el proyecto de vida y lo que le importa a la persona. No son ni mejor ni peor, como os decía antes, son dos perspectivas diferentes. Luego daré una pincelada, sin más. Como el modelo y la filosofía era diferente, pido una excedencia en mi trabajo y lo que hago es montar un centro, que es el Centro de Psicología SICAD, aquí en Valladolid. Es un centro que se construye sobre la base de que queremos que, según entra la persona por la puerta, la filosofía sea una filosofía contextual funcional. De tal forma que no se parece a un centro de psicología, no se parece, las consultas no parecen consultas, parece un domicilio. De hecho, no hay mesas entre medias, hay sofás, y hay una sala muy grande donde hacemos sesiones donde se requiere mucha acción. Aparte de todo eso, yo doy clase en la universidad, en la Facultad de Educación y Trabajo Social, en el ámbito educativo, y también en la Universidad Miguel de Cervantes en el grado de Psicología. ¿Qué quiero decir con todo eso? Quiero decir, no que he hecho muchas cosas, sino simplemente quiero haceros ver en qué puedo contribuir. Significa que yo he tocado los servicios sociales, he tocado el ámbito clínico y he tocado el ámbito educativo. Eso no me da especialización en nada, no soy especialista en nada, pero sí que es cierto que me da una visión global muy importante, que creo que es lo que yo puedo contribuir cada vez que hago una videoconferencia, un curso, un congreso, etc. Y creo que es lo que puedo contribuir. Desde hace 4 o 5 años estoy inmerso en un proyecto apasionante. La terapia de aceptación y compromiso, en la que yo me considero especialista, es una terapia basada en lo que le importa a las personas, y se pone en contacto conmigo la gerencia de servicios sociales porque ponen en marcha una prestación esencial para todas las personas que acuden a los servicios sociales, que es el servicio de activación para el servicio de activación del proyecto de vida, cuyo objetivo fundamental es que todas las personas que acuden a los servicios sociales sean atendidos y todos los apoyos que se le pueda dar a esa persona estén conectados con aquello que le importa a la persona, ¿vale? Estén conectados con su proyecto de vida, estén conectados con aquello que es importante para la persona. Y me mandan a hacer unas guías para la activación del proyecto de vida, para generar toda una metodología de aplicación de esa prestación a nivel técnico. Y se hacen 5 guías, esas 5 guías para 5 ámbitos diferentes. Uno es la enfermedad mental cuando son atendidos en su domicilio, con unos equipos que se llaman los equipos de promoción de la autonomía personal. Para atención temprana también, las familias que acuden a atención temprana, para personas que están en situación de inclusión social, para personas con discapacidad que viven en entornos residenciales y para personas mayores también que viven en entornos residenciales. Esas guías las podéis encontrar en la página de los servicios sociales de la Junta de Castilla y León, en la parte que pone innovación y desarrollo, me parece, y ahí tenéis servicio de apoyo al proyecto de vida y vais a tener las 5 guías. De 9 de la mañana a 2 de la tarde. Yo os aconsejaría... Vale. Yo os aconsejaría que si os interesa, la guía más completa, la última que hicimos, con lo cual introduce los elementos más novedosos, las demás son prácticamente la misma con diferentes matizaciones, pero si queréis toda la metodología está en la guía de inclusión social, que es la última. Ahí vais a encontrar todo el proceso. Y de ahí emerge una metodología, un modelo atencional que vamos a denominar atención basada en lo importante para la persona, ACIP. Si veis, enfatizo en color la palabra importante y también la letra I, porque incorpora algo diferente a lo que estamos
acostumbrados. Os voy a enseñar un poco de una manera muy rápida, porque ya os he dicho alguna cosa, la evolución que ha tenido. Como os comentaba, primero había una prestación esencial dentro del catálogo de prestaciones de la Gerencia de Servicios Sociales que se llamaba Servicio de Apoyo para la Activación del Proyecto de Vida. E hicimos una serie de guías al principio, se pilotaron es con casos reales, pilotamos la metodología e hicimos 4 guías y luego revisamos un poquito porque nos faltaba algo de la metodología, con lo cual sacamos una última que era la de inclusión social, por eso os comentaba que si queréis la más completa es la de inclusión social. Y a partir de ahí, en el año 2020, empezamos a hablar de atención centrada en lo importante para la persona. Y empieza a adquirir una mayor identidad ese paradigma atencional porque, por 2 cosas fundamentalmente. Porque empezamos a investigar, hay ya alguna investigación puesta en marcha, y por otro lado porque el modelo atencional ACIP acabamos publicando un pequeño artículo en este libro que tenemos aquí, que es Terapia de Aceptación y Compromiso en Psicosis, que ha salido hace muy poquito tiempo. Dentro de este libro hay un capítulo, que es el capítulo 11, que habla de la prevención de casos de psicosis, donde se propone el modelo atencional basado en lo importante para la persona. Además, en este mismo libro, en el capítulo 7, yo solamente escribo dos capítulos, el 11 y el 18. El 18 tiene que ver con el empoderamiento y el entrenamiento en mindfulness en personas con psicosis. Y en el capítulo 7, que realizan los coordinadores de este libro, aparece una cosa que para nosotros ha sido muy relevante. Y es que hablan de ACT, que es la terapia de aceptación y compromiso en psicosis, y hablan en una determinada página de la necesidad de un cambio de paradigma en la atención a las personas con psicosis. Yo lo extrapolo, hay una necesidad de cambio de paradigma en la atención a las personas en general. Pero bueno, en este caso, como el libro va asociado a la psicosis, hay una necesidad de cambio. Y ellos hablan de los diferentes modelos del cambio. Como veis ahí, hablan de los modelos del cambio en la atención a la psicosis y habla de los escuchadores de voces, el proyecto Ícaro, de diálogo abierto de Jaakko Seikkula, que ha estado por España en los últimos días, dando alguna conferencia, algún congreso. Es un modelo de Finlandia muy potente en la atención a las personas con psicosis en ese país. Y dentro de estos modelos del cambio nos incluyen a nosotros como atención centrada en lo importante, ¿vale? También nos incluyen conjuntamente con la terapia cognitiva basada en la persona de Chadwick, que también es bastante conocida en el ámbito de la psicosis. Bueno, este ha sido un salto cualitativo y cuantitativo muy importante porque, bueno, ya el que esté publicado el modelo le da un cierto empaque. Este modelo es una construcción, ni más ni menos, pero sí que quiero enfatizar que este modelo tiene unos cimientos muy potentes. Unos cimientos que se asienta sobre un modelo filosófico, sobre una perspectiva filosófica y sobre los principios básicos del comportamiento, sobre los principios básicos de la ciencia comportamental. En los últimos 30 años, 25 o 30 años, el ámbito de la ciencia comportamental se ha revolucionado tremendamente. Han aparecido algunas teorías nuevas sobre lo que somos como seres humanos, sobre la cognición, sobre el lenguaje, sobre cómo aprendemos a pensar y sentir, que nos ha puesto en una disposición enorme de saber lo que estamos haciendo en cada momento, saber por qué es eficaz muchas de las cosas que hacemos, pero también por qué a veces no son eficaces. Que eso es cómo tiene que avanzar la ciencia actualmente. Entonces, tiene unos cimientos, no puedo profundizar mucho más en una hora, pero que sepáis que tiene unos cimientos muy potentes, que están en un marco filosófico y en los principios básicos del comportamiento. Sobre esos cimientos se van a construir 6 pilares básicos que van a ser la despatologización, la dignidad, la vulnerabilidad compartida, la construcción, el empoderamiento real y la conexión social,
que luego os los comento uno por uno. Y os va a generar una enorme explicación de por qué empiezo por donde empiezo, presentándome yo y presentando a mis acompañantes. Sobre esos pilares básicos, que vais a ver cómo se construyen, o por lo menos os voy a intentar incidir en cómo se construyen, de qué están hechos esos pilares básicos, se asienta el modelo atencional ACIP o atención centrada en lo importante para la persona. Y sobre el modelo atencional está toda la metodología, la parte metodológica que es el apoyo al proyecto de vida, ¿vale? Y ahí se asienta a la persona como el elemento clave en el que nos vamos a focalizar, en aquello que le importa a la persona. Por tanto, ACIP tiene estos acrónimos, es el acrónimo de atención centrada en lo importante, pero también hay que entender que queremos mantener dos procesos básicos, que son la aceptación incondicional de la persona, de aquello que piense y siente, y el compromiso con aquello que es importante para la propia persona. Son dos procesos que vamos a mantener, que son procesos de la terapia de aceptación y compromiso, pero que nosotros le vamos a aplicar en un orden un poco diferente. Pero están enfatizados los mismos procesos que están a la base de lo que los autores más relevantes en el ámbito de la ciencia comportamental denominan la flexibilidad psicológica en los seres humanos. Bien, ¿de dónde surge la necesidad de realizar una atención basada en lo importante para la persona o para la familia? Bueno, pues surge de algo que ya viene de lejos. Seguramente cosas que yo os comente ahora no suena nuevo en absoluto. Lo que sí que va a ocurrir es que vamos a poder integrar lo que se está investigando a nivel básico en los laboratorios con seres humanos, eso que está investigando la ciencia sobre los procesos básicos del comportamiento, con el ámbito aplicado, con eso que los profesionales en el ámbito aplicado vienen trabajando, vienen luchando y vienen gritando desde hace mucho tiempo, como es la necesidad de un cambio de paradigma en la atención a las personas y sobre todo a las personas con enfermedad mental. Evidentemente hay una necesidad de cambio de paradigma que viene del ámbito aplicado, porque en el ámbito de la discapacidad, por ejemplo, ya se hablaba de la planificación centrada en la persona. En el ámbito de las personas mayores se hablaba de la atención centrada en lo importante, de atención centrada en la persona. En el ámbito de la atención temprana se hablaba de planificación centrada en la familia. Y en el ámbito de la enfermedad mental se hablaba de la rehabilitación psicosocial o de cualquier terapia más novedosa que va centrada en los valores o en lo que le importa a la persona. Pero yo quiero añadir una serie de necesidades adicionales. Esto es el grito unánime de los profesionales desde el ámbito aplicado, pero hay más. Que os comento. Hay una necesidad, como os he comentado antes, de integrar la investigación con el ámbito aplicado. El ámbito básico, el ámbito de la investigación en el laboratorio, se ha revolucionado en los últimos años. Necesitamos integrar eso. Necesitamos que lo que se está haciendo por un lado y lo que se investiga por otro estén integrados. Hay una necesidad de percibir a la persona como valiosa, que presenta sueños, valores y con derecho a vivir una vida con significado. No es cierto que la persona tenga que llegar a ser algo, tenga que hacer algo, tenga que llegar a un determinado lugar para tener dignidad y valor. No es cierto, no es verdad. Ya tiene dignidad por el mero hecho de nacer. Todas las constituciones europeas, de la mayor parte de los países del mundo, plantean que la persona tiene dignidad solamente por nacer y no tiene que llegar a ningún sitio ni hacer determinadas cuestiones para tener dignidad. Y es necesario percibir a la persona desde ese momento. Esto parte de la idea de la aceptación incondicional de la persona tal cual es. Podréis entender en este momento por qué yo os hablo de que en un determinado momento yo me veo de la mano de mis padres y con una idea de que qué me pasa, qué me ocurre, qué me está ocurriendo. Bien, la persona tiene dignidad tal cual es. Piense lo que piense, sienta lo que piense, etcétera, etcétera.
Hay una necesidad de seguir un paradigma constructivo. Llevamos muchísimo tiempo atendiendo a las personas desde un paradigma destructivo. Queremos destruir conductas que consideramos desadaptativas para que haga otras que son adaptativas. No, vamos a partir de un paradigma constructivo, vamos a construir. Que la persona tiene vulnerabilidad, cierto, es verdad, bienvenido al club. La vulnerabilidad es lo que nos une, no lo que nos diferencia. Entonces, a partir de esa aceptación incondicional de la vulnerabilidad que nos une a los seres humanos, vamos a construir, vamos a poner ladrillos en dirección de lo que nos importa. Hay una necesidad de desarrollar apoyos centrados en los intereses y en lo importante. O sea, si conocéis el sistema de servicios sociales y el sistema de salud, la cantidad de apoyos que existen para las personas es enorme, es inmenso. Pero hay una necesidad de que todos los apoyos, todos los recursos estén conectados con aquello que a la persona le importa, estén conectados con su proyecto de vida y estén conectados para que la persona pueda conectarse con aquello que le importa. Y por último, hay una necesidad de empoderar a la persona frente a las circunstancias personales. Me refiero a la necesidad de no utilizar el concepto de empoderamiento de un modo vacío, porque en muchas ocasiones utilizamos, es que hay que empoderar a la persona, vale, pero ¿de qué está hecho eso? ¿Cómo voy a entrenar a la persona para que esté por encima de sus circunstancias y no se quede atrapado en lo que cree que es la solución? Voy a empoderar, vamos a entrenar, no vamos a tratar. No vamos a tratar enfermedades, no vamos a tratar para que deje de ser algo, sino vamos a entrenarle para que se conecte con su proyecto de vida. Y eso generará efectos paradójicos. Esta es la construcción de la atención centrada en lo importante para la persona, ya os lo he comentado antes, y de una manera muy rápida voy a empezar desde abajo hasta arriba, para que veáis cuáles son los cimientos y cuáles son los pilares básicos, ¿vale? Bien, el primer cimiento es el contextualismo funcional. El contextualismo funcional es un modelo filosófico que no es ni mejor ni peor que otro. Hay dos modelos filosóficos fundamentales de cómo percibir al ser humano. Uno es el contextualismo funcional, otro es el mecanicismo. Nos vamos a sentar en el contextualismo funcional. Y es importante saber dónde se asienta el modelo de atencional HACCP, porque si intentamos hablar desde modelos filosóficos diferentes, nunca nos vamos a entender. Es como si yo os digo que ahora estoy viendo una pared de color beige y vosotros me decís, pues yo estoy viendo una presentación de un curso. Claro, para que vosotros veáis lo que yo veo, os tenéis que poner en mi perspectiva o yo ponerme en la vuestra. Si cada uno está hablando desde su perspectiva, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, quiero enfatizar que nos vamos a sentar. Este modelo se asienta en el contextualismo funcional. ¿Qué nos dice el contextualismo funcional? Uno, y de una manera muy rápida, que no podemos entender ni explicar una conducta si no conocemos el contexto en el que se produce. Todo comportamiento se produce en un contexto. Cuando una persona la vemos por primera vez, la vamos a apoyar por primera vez, vemos esto, vemos la punta del iceberg. Pero la persona es todo esto, tiene una historia. Esta caja, cada uno tiene su historia, tiene sus experiencias, que le encantaría quitarlas, pero no puede. Entonces es importante contextualizar a la persona dentro de su propia historia y su propia experiencia. Y por otro lado, contextualismo funcional significa, contextualismo es que no podemos entender la conducta si no conocemos el contexto en el que se produce, y por otro lado, funcional. ¿Qué implica la palabra funcional? Que vamos a explicar los comportamientos o vamos a aproximarnos a los comportamientos desde una perspectiva funcional. Muy rápido, porque creo que lo vais a entender perfectamente. ¿Qué significa eso? Significa que podemos tener dos conductas, dos comportamientos diferentes. Por ejemplo, una persona bebe alcohol y se le puede etiquetar con un trastorno que se llama alcoholismo, o podemos tener una persona que se induce el vómito y le podemos etiquetar como anorexia nerviosa con inducción del vómito o bulimia con inducción del vómito, ¿vale?
Bien, desde el punto de vista morfológico, topográfico se dice, desde el punto de vista de la forma son dos conductas diferentes. Desde el punto de vista funcional es la misma conducta. Sirve para lo mismo. Sirve para reducir el malestar a corto plazo de la persona con un cierto coste a la larga, que la persona se ve atrapada en lo que cree que es la solución y se convierte en su problema. Pero también puede ocurrir lo contrario, que tengamos dos conductas topográficamente iguales, pero con funciones diferentes. Por ejemplo, yo puedo ir a tomar una copa de vino para saborear un chuletón con mi pareja, pero también puedo tomar una copa de vino para olvidar. Una me va a generar problemas, la otra no me va a generar problemas. O sea, podemos tener dos conductas topográficamente diferentes y que tengan la misma función, o dos conductas iguales con diferentes funciones. La perspectiva funcional, no puedo entrar en muchísimas disquisiciones, es una habilidad esencial en los profesionales que ahora mismo estamos entrenando, que es que aprendan a pensar funcionalmente, a que su cerebro piense funcionalmente, porque pensar funcionalmente nos va a colocar en una mejor disposición de apoyar a la otra persona, ¿vale? Bien, estos son los cimientos. Los cimientos son el contextualismo funcional y luego toda una serie de principios básicos del comportamiento, o sea, toda la revolución del ámbito de la ciencia comportamental, en lo que no voy a poder entrar porque son aspectos excesivamente complejos, ¿vale? Bien, pero sobre estos cimientos básicos se va a sentar seis pilares básicos, que son la despatologización, la dignidad, la vulnerabilidad compartida, la construcción, el empoderamiento real y la conexión social. Y además, esos 6 pilares básicos sabemos de qué están hechos. Se van a construir a través de interacciones basadas en lo importante, que va a ser otra de las habilidades que los profesionales van a entrenar. Cómo realizar, qué características van a tener las interacciones para estar basadas en lo que le importa a la persona. Porque tenemos algo maravilloso a partir de ahora. Hemos reconocido en estos años que la eficacia de lo que hacemos no debe depender del arte o de las capacidades o del talento que tenga un profesional, que también. No, pero no puede depender solo de eso. Tenemos que conocer qué habilidades necesita entrenar un profesional para ser eficaz y cuáles son los procedimientos para entrenarle. Y hemos reconocido todos esos elementos en la investigación en estos 4 años. Y una de esas habilidades va a ser interacciones basadas en lo importante y tenemos procedimientos de entrenamiento para hacerles lo más eficaces posibles a los profesionales. Se van a construir estos 6 pilares básicos. Permitidme que os hable de estos 6 pilares básicos que para mí son fundamentales, por eso les denomino básicos. Y vamos a construirles en la interacción. Primer pilar básico. Quizás os sorprenda un poco. Cada pilar básico, por lo menos de los 5 primeros pilares, van a ir asociados a 5 virajes. Virajes me refiero a que vamos a refocalizar la atención. Vamos a dejar de mirar a un lado para mirar a otro, ¿vale? Entonces, el primer pilar básico es la despatologización. Lo que la persona piensa y siente no es una patología. No es una enfermedad. No implica que esté roto. No hay nada dentro de la persona que esté roto, que esté funcionando mal, ¿vale? Con lo cual, eso nos lleva, desde la perspectiva del contextualismo funcional, repito, estoy asentado en ese marco filosófico, desde esa perspectiva vamos a tener que virar hacia otro lado. ¿Cómo nosotros nos reaccionemos ante los pacientes, ante las personas, va a marcar una diferencia? Cómo nosotros reaccionemos ante una sintomatología psicótica, cómo reaccionemos ante una crisis de pánico, va a marcar una diferencia en la persona. Si nosotros nos asustamos, pues va a generar una serie de efectos en la otra persona. Y si lo que
está pensando y sintiendo esa persona no significa que esté roto, no significa que esté funcionando mal. Y si lo que piensas y sientes está en tu historia, lógicamente, pero tú eres más que todo ello. Bien, el objetivo va a ser generar a través de la interacción, por tanto, un contexto despatologizador. Y lo vamos a hacer o de forma implícita a través de la reacción del profesional, como reaccionamos nosotros cuando una persona me dice es que estoy pensando que me persiguen. Cómo reaccionemos nosotros va a marcar una enorme diferencia, por eso tenemos que entrenar a los propios profesionales a cómo responden en esas circunstancias, o lo podemos hacer de manera explícita, siendo muy honestos en nuestra respuesta. No creo que haya nada dentro de ti que esté enfermo o que esté roto. Nada de lo que piensas y sientes es una enfermedad. Y es lógico que tengas dudas, miedos, que te sientas inseguro, pero eso no significa que haya algo que esté mal en ti. Esto va a hacer que tengamos que virar, que cambiar el foco de atención. No vamos a mirar al malestar para curarlo, ¿vale? Ya está, la persona es vulnerable, cierto, bienvenido al club, es lo que nos une, sino que vamos a mirar hacia regar una vida con significado, ¿vale? Vamos a partir de la aceptación incondicional y vamos a regar una vida con significado. En ningún momento estoy diciendo, y esto lo digo muchas veces en los cursos, si algo me caracteriza es la honestidad, en ningún momento estoy diciendo que esto sea sencillo de hacer, pero sabemos los procedimientos para entrenarlo. No es fácil, no es sencillo, pero si fuese sencillo lo estaría haciendo la gente ya, ¿eh? Pero sabemos, hay buenas noticias, sabemos cómo entrenar. Segundo pilar, la dignidad. La persona no tiene que hacer nada especial para sentirse ni más valorado ni más digno. Ya tiene valor tal cual es. Tiene valor por el mero hecho de nacer. Esto nos va a llevar a un viraje muy importante. Vamos a dejar de mirar al malestar para que la persona luche contra eso. Vamos a virar para que lo abrace, lo acepte. Vamos a trabajar la aceptación de la vulnerabilidad propia para empezar a regar, cultivar aquella vida que es importante para ti. Y en eso sí te voy a entrenar, y en eso sí puedo apoyarte, para que cualquier cosa que aparezca en forma de pensamientos, de sentimientos, de emociones en un determinado momento, no te atrapen, no te enganchen y te lleven lejos de lo que te importa. Pero vamos a partir de la aceptación incondicional de la persona. Me gustaría compartir con vosotros una entrevista que le hicieron a un tuareg, un chico que era tuareg. Los tuaregs son pueblos nómadas que viven en el desierto, que no tienen nada y que van de un sitio para otro. Os leo una cosa que representa tremendamente el concepto de dignidad. ¿Qué recuerdos de su niñez en el desierto conserva con mayor nitidez? Dice, me despierto con el sol, ahí están las cabras de mi padre. Ellas nos dan leche y carne, nosotros las llevamos a donde hay hierba y agua. Así hizo mi bisabuelo y mi abuelo y mi padre. Y yo, no había otra cosa en el mundo más que eso. Sí, pues no parece muy estimulante. Dice, pues lo era, y mucho. A los 7 años ya te dejan alejarte del campamento, para lo que te enseñan las cosas importantes, a olisquear el aire, escuchar, aguzar la vista, orientarte por el sol, las estrellas, y a dejarte llevar por el camello. Si te pierdes, te llevará donde hay agua. Saber eso es muy valioso, sin duda. Dice, allí todo es simple y profundo. Hay muchas cosas, y cada una tiene un enorme valor. Entonces este mundo y aquel son muy diferentes, ¿no? Dice, allí cada pequeña cosa proporciona felicidad, cada roce es valioso. Sentimos una enorme alegría por el simple hecho de tocarnos y de estar juntos. Y acaba diciendo, nadie sueña con llegar a ser, porque cada uno ya es. Este es el concepto de dignidad por encima de todo. La persona ya es digna simplemente por nacer. Acaba la entrevista con una frase muy bonita que es que en el desierto no hay atascos. ¿Y sabes por qué? Porque allí nadie quiere adelantar a nadie. Vivimos en un entorno tremendamente competitivo y tenemos que conocer en qué contexto la persona con enfermedad mental se mueve. Es un entorno muy competitivo. Al ser un entorno muy competitivo, las personas no muestran su vulnerabilidad por miedo a que les hagan daño.
Y claro, en ese contexto, la persona, por ejemplo, nos pasa a todos los seres humanos exactamente igual, y a la persona con enfermedad mental también. Pero claro, tiene una losa encima. Se compara con otras personas, y al compararse con otras personas, las personas que tienen delante no muestran su vulnerabilidad, y ellos siempre están en contacto con una vulnerabilidad enorme dentro de sí. Se sienten solos, aislados, en soledad. Es una de las cosas, de las palabras que más les viene, es el aislamiento social, la soledad. Y como vamos a ver luego, la soledad resulta tóxica, es uno de los elementos que más toxicidad genera. Por tanto, la vulnerabilidad, como os he dicho antes, no es lo que nos diferencia, sino es lo que nos une. Vamos a dejar de prestar tanta atención al malestar, ya sé que está ahí, y vamos a focalizarnos en lo que te importa. Es un modelo constructivo. No vamos a dejar de mirar a la destrucción para empezar a construir vida. No voy a entrar mucho en ello. No es momento de dejar de hacer cosas, no es momento de que la persona deje de hacer determinadas cosas que nos parecen desadaptativas, sino vamos a empezar con una actitud de crecimiento, de construir un camino. Y le vamos a ayudar en ello. Empoderamiento real. Vamos a dejar de hablar de tratamiento y va a hablar de entrenamiento. Cuando las personas vienen a sesión con nosotros, vienen por decirlo así, a mí me gusta hablar, vienen a un gimnasio, vienen a entrenarse para que aquello que piensen y sienten no les aparte de aquello que les importa en su vida. De alguna forma les vamos a entrenar para que aportar aquellos apoyos para que la persona esté por encima de lo que piensa y siente y para que coja las riendas de aquello que está bajo su control, que es su propio comportamiento en las peores circunstancias posibles, y poderle enseñar cómo manejarse con esas barreras que puede haber en determinados momentos que le mueve lejos de sus metas vitales. Ese es lo que llamamos el concepto de empoderamiento real. Es entrenar a la persona para que esté por encima de sus circunstancias y moverse hacia lo que le importa. Por tanto, estos son los 5 virajes fundamentales asociados a esos 5 pilares básicos que tienen como objetivo la despatologización y el empoderamiento real. Y el 6º pilar es el pilar básico de la conexión social. Decidme, por favor, ¿cuánto tiempo tenemos para yo poderme ajustar un poco? Pues son casi la 1:10, así que tú mismo. Vale. Dejarme acabar con el pilar básico, y ya. Pero el pilar básico de la conexión social para mí es tremendamente relevante. ¿Por qué? Porque una de las actividades principales, como habéis visto antes dentro de los pilares, es que vamos a construir esos pilares a través de interacciones, a través del contacto social. Cuando interactuamos como profesionales con la persona, va a haber contacto social. Imaginaros la siguiente pregunta. ¿Qué necesitas para tener una buena vida y feliz a medida que avances en la vida? Imaginaros que esta pregunta se la hacemos a los adolescentes. No se lo hagáis, ya está hecha. El 80% dice hacerse rico y el 50% conseguir fama. ¿Vale? Imaginaros que cogemos a los adolescentes y les seguimos a lo largo de su vida a ver si eso realmente es lo que les hace sanos y felices a medida que pase el tiempo. Bueno, pues ese estudio ya lo ha hecho un montón de profesionales. Es el estudio de desarrollo de adultos de Harvard. Robert Waldinger es el 4º director porque es un estudio que lleva 75 años. No os voy a contar mucho de ese estudio, os lo podría contar, lleva desde el año 38 con adolescentes y les ha seguido. Es la primera vez que se hace un estudio tan largo. Pero yo quiero ir a las conclusiones de ese estudio. Lejos de ser la fama o el dinero lo que les hizo felices a lo largo del tiempo, las conclusiones fueron que lo que les hacía sanos y felices eran las relaciones buenas y cálidas, el contacto social. Las conexiones sociales nos hacen bien y la soledad nos mata.
la soledad resulta tóxica. Nos podemos imaginar a las personas que tienen enfermedad mental, el sentimiento de aislamiento que tienen. Yo siempre recuerdo a una persona que tenía en consulta durante muchos años con un trastorno bipolar, con 40 años de evolución, y el sentimiento de aislamiento y de soledad que sentía era tremendo. Pero no solamente esto, además que no importaba la cantidad de relaciones, si no los jóvenes lo tienen claro, tienen muchos amigos en Facebook, en Internet. No es importante la cantidad de amigos, sino la calidad de esas relaciones. Por tanto, la buena vida se construye con buenas relaciones. ¿Y qué implica esto para el trabajo de los profesionales? Pues que nuestro trabajo consiste en relaciones. ¿Cómo podemos aportar para que la persona no se sienta sola? ¿Cómo podemos aportar calidad a la relación? ¿Cómo podemos generar confianza y apego? Bueno, pues son habilidades que vamos a entrenar en los profesionales para que ante la soledad pueda mostrar vulnerabilidad, haya una relación horizontal, una aceptación incondicional de la otra persona, le haga ver que la persona vulnerable no significa que esté rota. Para que la relación sea de calidad, tiene que ser natural, genuina, escuchar, centrarse en el otro, hacer sentir que nos importa, mostrar gratitud por hacerle ver que... mostrar gratitud por dejarnos ver y conocer su esencia, su identidad, quién es. Y confianza. ¿Cómo vamos a validar? ¿Cómo vamos a trabajar la toma de perspectiva de de lo que nosotros consideramos que va a ser lo mejor para la persona? Porque nosotros como profesionales pensamos qué es lo mejor para la persona. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, los pilares básicos se construyen con buenas relaciones. Sobre esos pilares básicos se va a sentar el modelo atencional ACIP, que es un modelo constructivo, que dignifica a la persona, que tiene en cuenta aquello que es fuente de importancia para todos los seres humanos, pero también aquello que le hace único, aquello que es su esencia, sus intereses, sus valores, a la vez que le entrena para que tome las riendas de sus acciones y pueda vivir una vida con significado. Y eso lo vamos a hacer metodológicamente con todo el vértice de arriba, que es toda una metodología de apoyo al proyecto de vida. Para saber en qué consiste esa metodología, bueno, pues tenemos que irnos a definir lo que es el proyecto de vida. ¿Qué es el proyecto de vida de la persona? El apoyo al proyecto de vida es una intervención con base en aquello que son los valores, lo que le importa a la persona, entendidos estos como direcciones, que proporcionan una guía donde apoyar cada uno de los objetivos que se plantea la propia persona para darle sentido a su vida. No me puedo meter mucho más, pero que sepáis que estos serían los pasos del apoyo al proyecto de vida. Claro, el primer paso va a ser cómo hacer emerger lo importante para la persona, toda una serie de procedimientos y de herramientas que hay para hacer emerger lo que le importa, porque si nos vamos a centrar en aquello que es importante, primero tenemos que saber qué es importante para esa persona. Como veis, a lo largo de todo el proceso están las interacciones, unas interacciones naturales, cercanas, válidas, honestas, donde la presencia de la vulnerabilidad está permitida. Y luego ya la siguiente etapa, la siguiente fase, va a ser toda una metodología sobre planificación de acciones significativas en la persona, y el entrenamiento que vamos a hacer con barreras personales en el momento que se ponga en marcha, porque lógicamente a la hora de ponerse en marcha en dirección significativa aparecerán barreras. Pero tenemos procedimientos, tenemos estrategias y procedimientos para entrenar a la persona, para llevarle al gimnasio y entrenar aquello que es necesario para que la persona viva como quiere vivir. Deje la huella que quiere dejar. Viva la vida como quiere vivirla en función de lo que le importa. ¿Vale? Bien, pues me gustaría que consideréis de esta manera muy rápida, lo siento un montón, pero he tenido que correr mucho porque me gustaría contar muchísimas cosas con respecto a eso, y lo tengo que hacer en un periodo de tiempo muy breve.
considerad un contexto diferente, donde la vulnerabilidad no significa estar roto. Si me queréis encontrar, me encontráis en este lugar, en este mail y en esta web. Y espero que esto, en la medida en la que ha sido un periodo de tiempo muy rápido, haya sido un regalo para todas las personas y para todos nosotros. Y sobre todo para las personas vulnerables. Muchas gracias y espero que podamos debatir algunas cosas en base a lo que queréis preguntar. Vale. Muchas gracias, Carlos. No. Si puedes dejar de compartir la pantalla y así les Sí. vemos las caras a todos. Perfecto. Espera un momento. Dejo de compartir. Ya está. Dije al principio de que si tenéis alguna pregunta o alguna duda o lo que sea, que lo podéis dejar en el chat. Veo que no hay nada. Tenéis la oportunidad todavía ahora de, si ahora os ha surgido algo, ya que ha finalizado lo que es la ponencia, si os ha surgido ahora algo y queréis preguntárselo ya directamente a Carlos, podéis hacerlo con total confianza. Os dejamos unos segundos, a ver si se anima alguien. Yo os animaría a preguntar y a generar dudas, ¿eh? No sé por qué, no sé. Es algo que además luego a mí me hace reflexionar mucho sobre ello, que es que en las videoconferencias que yo doy, la gente pregunta muy poco. No sé por qué. Que sepáis que luego yo me quedo rumiando qué mal lo habré hecho porque las personas no tienen dudas o no me las quieren preguntar, o ser abiertos a la hora de comentar cosas que no estéis de acuerdo, porque del debate creo que aprendemos un montón. A lo mejor tampoco hay dudas porque lo dejas claro, Carlos. Esa es otra lectura que hay. Bueno, nuestra compañera... Mi mente funciona a su bola, no la puedo controlar. De mi historia, mi mente me va a regalar los peores pensamientos en determinados momentos. Esos miedos, ¿no? Ahí surgen. Hay una persona que pregunta... Sí, Elena, nuestra compañera, dice, pues muchas gracias por tu intervención, ha sido un placer escucharte, solo tengo una duda al respecto. Cuando hablas del servicio de apoyo para la activación del proyecto de vida, entiendo que no es un servicio como tal, sino una metodología aplicada al resto de servicios del catálogo. ¿Es así? Sí. A ver, el servicio de apoyo es cierto, no es un servicio como tal, es una prestación. A la hora de aplicar esa prestación, la gerencia, en concreto, en este caso, los servicios sociales, son determinados equipos. En el caso de la enfermedad mental, por ejemplo, son los EPAP, los equipos de promoción de la autonomía personal, o entidades del tercer sector que también quieran trabajar en esa línea. No es que haya un servicio en concreto, pero es una prestación a la que tienen derecho, pues es una prestación esencial a la que tienen derecho todas las personas que acuden a los servicios sociales, sea por lo que sea. Entonces, es que todos los apoyos estén conectados bajo lo que le importa. Con lo cual, la mayor parte de los profesionales de Castilla y León se están formando en esta metodología y en este modelo atencional. Al hilo que nos comentas, que al final esa metodología que nos has estado explicando, el fin es el proyecto de vida, ¿verdad? Lo que realmente quiere la persona, lo que es importante para la persona, que cada persona, como es un mundo, somos diferentes, cada uno tendremos nuestro proyecto de vida, a lo mejor pues basándonos en objetivos pequeñitos, a lo mejor, bueno, y en otros algo mucho más amplio o más... Sí. Algo puede que excesivo, ¿no? Y al final, dentro de la temática en la que estamos sobre la asistencia personal, también ese es uno de los objetivos de esta prestación, de este servicio, el apoyar, el acompañar a la persona en su proyecto de vida, que obviamente con el tema de las personas con problemas de salud mental, cuando han tenido pues
a lo mejor esa crisis o bueno, se ha paralizado un poco lo que es de momento su vida, de momento, porque el objetivo que tiene la asistencia personal es acompañar y retomar otra vez ese proyecto de vida y como decimos, a lo mejor son objetivos pequeñitos, Exacto. pero lo importante y lo que verdad me quedo de tu charla es tener en cuenta lo que a ella, a esa persona, qué es lo que quiere, qué es lo importante para ella, no lo que hasta ahora había sido, ¿verdad? Que lo importante de los que deciden los profesionales de que tú tienes que ir por este camino. No. Ahí ahora hay que tener en cuenta a la persona, obviamente. Exacto. Y esto es un reto, ¿eh? Es un reto. Porque estamos acostumbrados a hacer otras cosas. Ni mejor ni peor, estamos acostumbrados a hacer otras cosas. Y es un reto. Es un reto saber, porque el objetivo no es, como has dicho tú perfectamente, el planteamiento es que esa persona, en un determinado en su vida, en un determinado momento, su proyecto de vida se ha quedado golpeado, por lo que sea. Le ha golpeado el proyecto de vida de alguna forma. Y lo que va a hacer la prestación, lo que hace el modelo atencional es apoyar el proyecto de vida. Me gusta más el nombre de apoyo al proyecto de vida más que activación del proyecto de vida. El proyecto de vida siempre está ahí, vamos a apoyar el proyecto de vida. Es cierto que se ha quedado golpeado, evidentemente, y la persona puede estar atrapada en un determinado momento, como nos vemos atrapados en determinados momentos todos los seres humanos, ¿vale? Ahí sí que quiero enfatizar el concepto de vulnerabilidad compartida. Todos en algún momento vamos a tomar contacto con cierta vulnerabilidad. ¿Nos vamos a quedar atrapados o no? Pero hay personas que se quedan atrapadas y van a requerir mayor apoyo. Lo que sí que has comentado una cosa muy importante. Esto no va de lo grande, va de lo pequeño. Esto no va de grandes retos. Esto no va de un proyecto de vida enorme, va de lo pequeñito. Hacer conectar a la persona con lo que le importa va de lo pequeño, no va de cosas muy grandes. Y eso lo tenemos que tener muy claro. No me he dado tiempo porque cuento una experiencia personal de cómo nosotros tenemos un perro y tenemos que sacarle a pasear porque tiene una energía enorme. Entonces, yo vivo en un sitio con varias residencias de personas mayores al lado y van paseando. Y entonces nosotros hablamos muchísimo con las personas que están paseando porque el perro se acerca, porque hay algunas personas que les encantan los perros y yo tenía perros y te empiezan a hablar sobre su vida en un entorno muy natural. Y nos hemos encontrado incluso con personas que se han vinculado muchísimo con nosotros, han fallecido ya porque están... pero se han vinculado mucho hasta tal punto de que había uno que nos contaba que se encontraba muy solo, que tenía un hijo que vivía fuera y que le gustaría ver a su hijo más tiempo, pero que no podía y no sé qué. Bueno, y un día dado el perro se le acerca, iba con un andador dando un paseo y abre una compuerta que tiene el andador y saca una galleta que había mangado del desayuno y se la da al perro. ¿Para qué queréis más? Tiene perro para toda la vida. Ya el perro se acercaba a por la galleta todos los días. Todos los días le sacaba la galletilla y tal. Y había días que no le podíamos ver, por ejemplo un domingo porque nos íbamos fuera y de repente te encontrabas el lunes, te le encontrabas a este hombre y iba el perro rápidamente y sacaba. No sacaba una, sacaba dos. Y le decía, mira, la de ayer y la de hoy. Hacer conectar a la persona con lo que le importa va de lo pequeño, no de lo grande. No es un gran reto, ¿vale? Totalmente de acuerdo. Esto que yo comentaba era un poquito, desde que yo estoy en el mundo de lo que es la salud mental, es lo que yo he aprendido. En contacto con aquellas personas que reciben el servicio de asistencia personal, por ejemplo, si es que se me viene a la cabeza una persona en el que vale que el fin de la asistencia personal es la vida independiente, la inclusión en la comunidad, genial, o sea, todo maravilloso, pero hasta que llegas a eso
tienes que dar pasos pequeños. Y esta persona, por ejemplo, uno de sus objetivos era poder bajar las escaleras ella sola. Bueno, porque aparte de tener un problema de salud mental, también tenía un problema físico. Fíjate, algo tan sencillo. Y una vez que consiguió eso, ir ella a comprar sola el pan. O sea, Eso es. en eso nos basamos, ¿no? En esos pequeños objetivos pequeños, pero que en sí, al final, es lo que le da, no sé, un significado a su vida, de ir consiguiendo poco a poco esos objetivos, ¿verdad? Y claro, y para ella eso era un estímulo enorme y de voy a por el siguiente reto y voy a por el siguiente. Eso es. Y además, me das pie para contar una cosa que es importante, muy importante. Hay que tener cuidado con aquellos proyectos de vida muy amplios, que además son proyectos de vida que no son nuestros, sino son proyectos de vida que nos dicen. Claro que todo el mundo quiere la vida independiente, pero hay que tener, o simplemente, o la inclusión social. Pero ojo, también ocurre, y esto lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, por ejemplo, cuando he trabajado con personas, con profesionales que trabajan en el ámbito de la inclusión social, ojo, con plantear objetivos. Y además, para darle un énfasis especial al objetivo, decimos, por ejemplo, es muy típico en esos ámbitos a veces decir, es que tiene que encontrar trabajo, porque el trabajo dignifica. No. La persona ya tiene dignidad por lo que es. No tiene que encontrar trabajo para ser digna. Si lo encuentra, fenomenal. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Si nosotros planteamos la regla de que para tener dignidad tiene que tener trabajo, ¿qué pasa si no lo encuentra? ¿Cómo se va a sentir? Se va a sentir indigno. Que no tienes que llegar a ningún sitio. Vamos pasito a pasito. Exacto. ¿Quieres bajar las escaleras? ¿Por qué? Porque para mí es importante mi independencia y porque quiero comprar el pan y lo quiero comprar sola. Ya está. Pero no es que tenga que ser independiente para tener dignidad. No, ya lo eres. Y ahora vamos a regar, cultivar lo que a ti te importa. ¿Vale? Porque se mete en una lucha, no tanto por su proyecto de vida, sino por ser digno. Porque sienten un enorme aislamiento social. Bueno, porque a lo mejor a la larga toda la historia ha sido eso, ¿no? Que se les ha visto más vulnerables, más, bueno, no sé si esa es la palabra, pero de lado, o sea, como yo estoy aquí y tú estás aquí, más abajo, ¿verdad? Entonces, quieras o no, eso sí que afecta. Y dentro del contexto en el que estamos, de la asistencia personal en los contextos de detención y de prevención de la violencia de género, esas mujeres, imagínate, ese proyecto de vida sí que se han visto, utilizando tus palabras, golpeado, pero literal. Literal y también simbólicamente en lo que es su vida. Y ahí está la labor del asistente personal, ese enfoque que tiene porque trabaja en el ámbito íntimo de la persona y es un instrumento súper válido para lo que es esa detención y ese acompañamiento en su proyecto de vida, en sus objetivos, en lo que realmente es importante para esa persona. ¿Vale? Yo había apuntado varias frases tuyas porque la verdad porque me había encantado cudo las etiquetas, mi vida es más grande, es más significativa que lo que es esa etiqueta, ¿verdad? O la persona ya tiene dignidad por el hecho de nacer, es necesario percibir a la persona como valiosa y con derecho a vivir una vida con significado. Me parece que eso es aplicable pero para todos, ¿verdad? Sí. Lo que es todos en general y sobre todo ese término de empoderamiento, porque es verdad que hablamos muchísimo sobre empoderar a la persona, tenemos que empoderar, pero ¿qué significa realmente empoderar? Me ha gustado mucho pues cómo lo has explicado, entrenar para que se conecte con su proyecto de vida y con lo que realmente a esa persona le importa, entrenarla. O sea, es que tenemos que tener en cuenta que si yo tengo que empoderar a alguien, entonces no lo estoy empoderando. Es totalmente paradójico. Eso no puede ser. Yo voy a entrenarle.
Vamos a ver qué es eso de empoderar realmente a alguien. Significa entrenarle. Voy a entrenarle para que por encima de cualquier circunstancia que ocurra, nada te aparte de lo que realmente es importante para ti. Perfecto. Bueno, en el chat te siguen dando las gracias por lo que ha sido tu intervención, que les ha Muchas gracias a resultado todos. muy, muy interesante. Entonces, bueno, si no hay ningún comentario más, no, pues damos por finalizada lo que es este seminario web. Antes que nada, pues darte a ti las gracias, Carlos, por compartir esta experiencia, esta Gracias a vosotros. metodología con todos nosotros, porque todos los días, pues oye, es eso, un aprendizaje y hemos aprendido mucho contigo. Solo comentaros que, como os he dicho al principio, esto es un ciclo de seminarios web y el último tendrá lugar el día 9 de marzo, esta vez sí es a las 11 de la mañana. Si no, nos lo vuelven a cambiar, pero sí que es a las 11 de la mañana, el 9 de marzo, que será a cargo de María José Chica Ramos, la jefa del Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, que nos presentará la nueva guía para la detención y derivación de situaciones de violencia de género. Así que pues muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia y nos vemos el día 9. Muchas gracias.